Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, cumpliendo la cita inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Quedan exactamente 4 días, hoy es 25 de julio, para que según el calendario electoral se inscriban los que quieren lanzarse al agua para las próximas elecciones. El calendario electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral establece, y ya mis compañeros que van a estar conmigo en esta edición especial de Sala de Prensa nos confirmarán en esa línea de tiempo este panorama. Hasta el próximo 29 de julio, las personas que aspiren a ser candidatos tienen tiempo, el plazo, para inscribir sus candidaturas a alcaldías, a gobernaciones, a consejos y también a ediles en las juntas administradoras locales. Por supuesto, cuando ya faltan tan pocos días, pues el panorama se empieza a aclarar en todo el país y empieza de verdad ahora sí todo en la campaña, el arranque de una campaña que sin duda va a estar marcada, como siempre las campañas, por polarización, por ataques, por componendas, pero también por propuestas, que al final del camino es lo que la gente quiere escuchar, propuestas para la solución de sus más urgentes problemas en su departamento, en sus ciudades y en general en sus regiones. Recordemos que estas elecciones son elecciones regionales las del próximo mes de octubre. Saludo inicialmente a dos compañeros muy queridos de nuestra redacción, Nicolás Rojas, que hace parte del equipo político, y a Andrés Noreña, quien hace parte del equipo de Noticias Caracol en la bellísima ciudad de Medellín. A los dos los saludo. Quiero arrancar primero, Nicolás, ya voy con usted, Andrés, en Medellín, que está buenísimo lo de Medellín, pero antes arrancar con lo de Bogotá, que prácticamente quedó definido el partidor. Pero antes de hablar de candidaturas, refuérceme la información sobre el cierre de inscripciones del 29 de julio, Nico. Usted lo dijo perfectamente, Juan Roberto. Hasta el 29 de julio tienen los candidatos la fecha límite para inscribirse a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos. Y a partir de ese momento empieza una carrera contra el tiempo para las elecciones que están programadas para el próximo 29 de octubre. En el caso de Bogotá, como es segunda vuelta, será el 19 de noviembre esa segunda vuelta, si es el caso dado. Pero hasta el 29 de julio tienen los candidatos para presentar sus firmas, que las avalen, o presentar su candidatura con el aval de algún partido. Hay que recordar, si es por firmas, la registraduría tiene que registrar o tiene que verificar que 50.000 son válidas. Eso le iba a preguntar, el tema del trámite por firmas, que entiendo es distinto, como usted lo plantea, a que un partido o movimiento avale esas candidaturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, después del 29, si en el caso de Bogotá alguno de los candidatos dice me bajo para adherir a otra candidatura? ¿Qué suele pasar? Juan Roberto, básicamente el movimiento ciudadano que lo avala empezaría a respaldar esa candidatura y ahí lo que puede suceder, aunque no creo, es que muchos van a dar la pelea hasta el 29 de octubre para ver cómo está la situación de los votos y partiendo de ese punto, pues ver si en un futuro pueden obtener personería jurídica al movimiento ciudadano con el cual recolectaron firmas, que es algo que están haciendo algunos candidatos. Por ejemplo, recordemos al caso de Federico Gutiérrez con el movimiento Creemos. Empezó como un movimiento ciudadano, tuvo una buena votación y en este momento tiene personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral. No le entendí. ¿Cómo así? Juan Roberto, es decir, ¿qué pasa después del 29? Exactamente, pues después del 29 quedan como candidatos oficiales. Una vez pase el tiempo y llegue el momento de la votación, ese movimiento ciudadano por el cual ellos recogieron firmas, si tiene una buena votación, podrían pedir la personería jurídica al Consejo Nacional Electoral de ese movimiento por firmas, si la votación es muy buena, para posteriormente crear su partido político. Pero no, me excusa, eso no fue lo que le pregunté. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un candidato X en Bogotá, de los que se inscribe hasta este 29, o en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla, o en Bucaramanga, o en Ibagué, y dice en 2 semanas, ¿sabe qué? Me retiro porque por cálculo político hago un matrimonio por conveniencia y más bien adhiero porque las encuestas me va mal, porque no tengo plata o lo que sea, y digo, me adhiero a otra candidatura. ¿Lo puede hacer? Claramente lo puede hacer, Juan Roberto. Ah, bueno, esa es la pregunta, porque ya el tema de las firmas y de que si pueden recibir una personería jurídica, eso es mucho más complejo. Pero bueno, ahora sí hablemos de ese tema que a usted le encanta, le chifla, lo hemos visto en las emisiones de Noticias Caracol, haciendo su radar de la política. Y hoy pareciera, y quiero su opinión,
que el radar de la política en Bogotá pareciera ya haber quedado con las fichas completas. Hablo con las candidaturas que son, con el lanzamiento ya el anuncio oficial de la candidatura del señor Gustavo Bolívar a nombre de la izquierda y del petrismo, del movimiento que avala al hoy presidente Gustavo Petro. Claro que sí, Juan Roberto. En este momento ya están los candidatos definidos en Bogotá. El primero que se inscribió fue Jorge Enrique Robledo, posteriormente Juan Daniel Oviedo. Después el turno fue para Diego Molano, Carlos Fernando Galán, que ya anunció su candidatura y se va a inscribir en los próximos días. En la misma tarea está Rodrigo Lara y Gustavo Bolívar. Son 5 fichas las que están en este momento y lo que estamos viendo en comparación con las últimas elecciones es que no hay una figura femenina como en su momento fue la alcaldesa Claudia López. Es decir, en manos de estas 5 personas estará el timonel del Palacio de Líbano. Y bueno, el pulso político está muy interesante a partir de este momento. Tenemos candidatos de derecha, de centro, de izquierda. Vamos a ver cómo se hace pulso político. A ver, barájemela más despacio. Vamos por vamos por turnos. Arranquemos con el de hoy, con el más reciente y sin duda es de los más... digamos que sin duda generaba mucha expectativa, que es Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar se inscribió hoy a nombre de ¿quién? ¿Cómo lo hizo? Del Pacto Histórico, Juan Roberto, es un lanzamiento de su campaña. Lo que hizo el Pacto Histórico básicamente hoy fue otorgarle el respaldo, el aval, y ya la inscripción se va a dar entre mañana, el viernes, o el sábado, que es la fecha límite. Es una candidatura que estábamos como a la expectativa porque tenía 2 contrincantes, que son del Consejo de Bogotá, Heidi Sánchez y Carlos Carrillo, y querían meter por debajo de cuerda a Camilo Romero, pero ninguno de estos 3 logró superar un buen umbral de votos en la encuesta interna que hizo el Pacto Histórico. Es decir, que Gustavo Bolívar en este momento es el candidato del movimiento político del presidente Gustavo Petro y que pues cuenta con toda su maquinaria, con su poder político en la capital, que hay que decirlo, no es menor. Gustavo Bolívar, surtido el trámite de Bolívar por el Pacto Histórico. Háblenos de Carlos Fernando Galán, que lanzó hace una semana la candidatura aquí en Noticias Caracol. Él está por qué movimiento y ¿qué hay alrededor de la campaña de Galán, de Carlos Fernando? Mire, Carlos Fernando Galán se lanza por el Nuevo Liberalismo. Fue el partido que fundó con su hermano y que, pues, recordemos, históricamente también llevó las toldas su padre hace algunos años. Lanza una lista propia al Consejo que va a ir en coalición con el Movimiento en Marcha. Tiene el respaldo de 1 millón de votos que logró en las elecciones pasadas, donde por un margen mínimo le ganó Claudia López. Y hay que decirlo, en este momento en Bogotá es el candidato con mayor opciones y al que los partidos le quieren apostar. Por ejemplo, hoy se reunió el expresidente César Gaviria con sus concejales, con sus ediles, y el mensaje entre líneas es: a mí el candidato que más me gusta es Carlos Fernando Galán, pero veamos las opciones de Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Otros partidos como el Conservador también ve con muy buenos ojos la candidatura de Carlos Fernando Galán. Lo mismo sucede con Cambio Radical y otras fuerzas políticas de la capital que consideran en él un visionario. Consideran con él que es como el candidato más adecuado y seguramente no lo vamos a ver el respaldo oficial, pero sí su maquinaria política trabajando para que este sea el candidato de los bogotanos. No, sin duda. Y esos partidos se van a decantar en la medida en que conozcan números de las encuestas, cuando empiecen a ver la viabilidad. Bueno, él es, porque Bolívar, usted me dice, obviamente es de izquierda. Este hombre, Carlos Fernando, ¿de centro? ¿Lo podemos calificar? Lo podemos calificar de centro. Incluso recordemos que el Nuevo Liberalismo hizo parte en la coalición de las elecciones pasadas de la Centroesperanza, que contaba varios movimientos políticos, como fue el caso de Sergio Fajardo, de Jorge Enrique Robledo, de En Marcha, que es el Movimiento de Cristo, que son partidos que son de una centroderecha más hacia al punto central. Entonces, se podría decir que en este momento no está decantado ninguno de los 2 lados y es un candidato que ven con buenos ojos desde las 2 orillas. Bueno, nos vamos rápidamente. Jorge Enrique Robledo, que ya hace varios días anunció su candidatura. ¿Él está por el movimiento de Fajardo, de Sergio Fajardo? Recordemos, Juan Roberto, que el partido de Sergio Fajardo, que se llama Compromiso, se unió o logró la personería jurídica con el de Jorge Robledo, que es Dignidad. Esos 2 partidos se unieron. Durante estos meses intentaron ver cuál de los 2 perfiles era el mejor para la ciudad y en definitiva pues consideraron que Jorge Robledo debía ser el candidato, un excongresista que durante muchísimo tiempo estuvo en el Polo Democrático, en el MODIR, y que seguramente va a arrastrar varios votos de los de la izquierda. Es un candidato que, si lo ubicamos en un espectro político, tendríamos que decir es de centroizquierda y que cuenta con muy buenas bases en Bogotá. Hay muchos concejales, ediles que pertenecían
pertenecían anteriormente al Polo Democrático, que es un partido que cuenta con mucha fuerza en la capital, que renunciaron y están en este momento en este partido político. Así que no hay que, seguramente a Robledo no le va a alcanzar, pero va a tener una buena votación en lo que son los ediles y el Consejo. Seguramente va a dar muchas figuras políticas, como es el caso del concejal Manuel Sarmiento. Bueno, el exministro de Defensa, Diego Molano, él sí está clarito, ¿es Centro Democrático? ¿Me corrige usted? Lo que pasa con Diego Molano es que él se quería distanciar de la figura del Centro Democrático. Él fue concejal del Centro Democrático, ministro del Centro Democrático y fue precandidato del Centro Democrático algunos años, pero él presentó la renuncia de su partido, se fue por firmas y su candidatura es por firmas, pero por debajo de cuerda. Es un poquito difícil desmarcarse, eso sí, como un poquito. Lo intentó. Pero sabe que me están diciendo, me contaban hoy que el Centro Democrático está esperando. Bueno, porque ahora vamos a hablar de otro candidato del exdirector del DANE, este señor Oviedo. Incluso no le disgusta Galán. Están en eso. Pero bueno, Molano. Entonces, Molano por firmas, pero digamos es de derecha. Claro, incluso ayer cuando estuvo presentando las firmas, contó con la presencia del director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, y la directora del Centro Democrático, Nubia Estela, varios congresistas del Centro Democrático, concejales del Centro Democrático, aspirantes a la Asamblea y el Consejo del Centro Democrático. Entonces, es hoy por hoy el candidato de la derecha, así él se haya ido por firmas. Entonces, salimos ya de Diego Molano. Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE. Juan Daniel Oviedo está tal vez igual que Galán. En este momento, en varias encuestas que han hecho en Bogotá, es el que está punteando con un umbral del 20%, superando por un margen muy estrecho a Carlos Fernando Galán. Incluso si hoy se presentara esa segunda vuelta en Bogotá sería entre Galán y Oviedo. Oviedo, que fue ministro de Duque, pero sí se ha logrado desmarcar, recogió cerca de 140.000 firmas que presentó el 12 de julio y que en este momento pues le está quitando votos a Galán, pero también le está quitando votos a Diego Molano e incluso a la izquierda. Es un candidato que está sorprendiendo bastante, que ha tenido un ejercicio muy interesante en la capital, incluso se fue a vivir a Bosa para conocer un poco más sobre la situación de la capital, y entre sus propuestas, por ejemplo, está una muy radical y es no permitir el pico y placa, que se acabe esa restricción, entre otras que dice vamos a dar a conocer con el transcurrir de las semanas. Muy bien, y me queda en el abanico de Bogotá Rodrigo Lara, Juan Roberto, que ya recogió cerca de 200.000 firmas, es el último candidato que falta por presentarlas de los que estaban en ese ejercicio. Por ahí dicen, por debajo de cuerda, que he tenido acercamientos con varios integrantes del pacto histórico, que no se descarta una posible alianza de cara al futuro y que también incluso es una de las fichas que el liberalismo está estudiando para respaldar. Es un candidato que se ubica en este momento en la centroizquierda, aunque en el pasado lo vimos siendo congresista de Cambio Radical. Y por primera vez pues está en este ejercicio electoral que es lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en las encuestas no le ha ido muy bien porque no ha superado un margen del 10%. Una mutación parecida, ojo, no estoy comparando, parecida a la de Armando Benedetti, la de este hombre queriendo, pero ahí yo creería, pues es una percepción muy personal, que en el caso de Lara le quedaría muy difícil desplazar digamos, en los afectos políticos a Gustavo Bolívar entre la gente de la izquierda en Bogotá. Tal cual, Juan Roberto. Sí, seguramente eso es una figura que causa mucha animadversión, pero también es una figura que muchos concejales y representantes a la Cámara del Pacto Histórico ven como una opción de cara al futuro cuando ya se conozcan los resultados de las encuestas y cuando este panorama electoral esté más dibujado, porque en este momento, hasta el momento, todo es muy prematuro, se conocen nombres, algunas encuestas que han hecho algunos empresarios, pero lo que empieza en este momento es a decantarse las candidaturas y algunos van a empezar a bajar, otros van a empezar a subir de manera estrepitosa, así que es algo que analizaremos con más detenimiento con el transcurrir de los días. Sí, para terminar con su merced esta trivia sobre la campaña política en Bogotá, ¿qué viene ahora? Usted dice hay que esperar que se decanten las candidaturas. Cuando hablamos de decantar, inscrito el 29 se cierra el plazo, se acaba el plazo. ¿Qué viene después? ¿Ya empiezan la campaña en firme y en forma? Por ejemplo, ¿arrancan las vallas? ¿Arranca la publicidad en medios? ¿Qué arranca? ¿Qué comienza? Usted mismo lo acaba de decir, arranca la publicidad en medios, arranca la publicidad en las redes sociales, arrancan los debates, arrancan los recorridos por las localidades de los congresistas ya de lleno, haciendo campaña, diciendo soy candidato, en un ejercicio muy interesante donde van a tener que
verse las caras, confrontarse con argumentos. Y va a ser una carrera contra el tiempo. De aquí tenemos 3 meses hasta octubre para que convenzan a los ciudadanos. Una ciudad que en este momento siempre ha escogido candidatos con tendencia a la izquierda. Recientemente salvó el caso de Enrique Peñalosa, y lo que le estaba diciendo al principio de esta transmisión, Juan Roberto, hay un caso único en Bogotá, es que por primera vez vamos a tener segunda vuelta. ¿Esto qué significa? El candidato que no logre una votación superior al 40%, pues se van a tener que medir los dos con mayor opción el 19 de noviembre. Y en esta carrera política, pues cualquier cosa puede pasar. No hay nada decantado hasta el momento. Sí, no, lo iba a poner a hacer futurología, pero no, mejor nos esperamos. Pero podemos hacer el ejercicio, hagámosle. Podemos hacer el ejercicio y el 29 ver cómo nos fue. No, a ver si nos compramos el baloto. No, ¿sabe que le propongo algo? Esto hay que esperar encuestas. En el caso de Noticias Caracol, Blue Radio, El Espectador, le cuento a usted y les cuento a nuestros televidentes de Caracol Ahora, nos vamos a decantar por 5 encuestas. Y con muestras grandes en las diferentes regiones del país, obviamente pues Bogotá encabezando ese número de encuestas por volumen de votantes y por todo lo que implica la capital del país. Pero digamos, ahí va a ser la clave, Nicolás, conocer los números de las encuestas, porque por eso le preguntaba si alguno se puede bajar a mitad de camino, a mitad del río, porque eso seguramente va a pasar. Don Nico, lo dejamos descansar, gracias por esta trivia. A usted, Juan Roberto, mucho gusto. Muy bien. Bueno, salimos de Bogotá, ahora nos vamos a Medellín, les decíamos. Andrés Noreña, nuestro compañero en la capital de Antioquia, nos cuenta sobre este panorama que no es menos interesante, está igual de interesante. Incluso yo no sé, también es una percepción muy personal. Para mí resulta más interesante la elección del alcalde de Medellín que el alcalde de Bogotá, siendo pues 2 ciudades como todas con unas importancias vitales. Don Andrés, feliz noche, gracias por estar en sala de prensa y arranquemos con lo mismo que hicimos con Nicolás en Bogotá. El hecho es que mañana, usted me corregirá, Fico Gutiérrez ya oficializa la inscripción de su candidatura. Andrés, ¿qué es lo que pasa en las últimas horas con el ex alcalde y ahora que quiere volver a ser alcalde? Juan Roberto, un saludo para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora a través de la señal de Caracol Ahora. Lo hizo hoy en la mañana Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, también recordemos ex candidato a la presidencia de la República, y de hecho es el único candidato con fuerza que tiene hoy la capital antioqueña en ese partidor para la alcaldía de Medellín, que ha oficializado, que ha inscrito su candidatura a la alcaldía o a tener ese cargo importante en el piso 12 de la Alpujarra. Federico Gutiérrez, por su propio movimiento político, creemos, hoy ha presentado también el que será o el que quiere ser su programa de gobierno. Lo hizo en la sede de la registraduría aquí en el centro de la ciudad muy temprano en la mañana, y se espera que durante todos estos días pues estén llegando una amalgama amplia de candidatos, porque recordemos había 22 que estaban recogiendo firmas, haciendo esa recolección de firmas, y tienen hasta el próximo sábado entonces para llegar a la registraduría e inscribir justamente su candidatura a la alcaldía de Medellín. Nombres fuertes, aquí Juan Roberto no me lo ha preguntado, pero se lo voy anticipando. Evidentemente Federico Gutiérrez, por tratarse de un ex alcalde de Medellín, pero otros nombres que aparecen, como por ejemplo Albert Corredor, quien fue concejal de la capital antioqueña, y el candidato del quinterismo, Juan Carlos Upegui. Por lo menos eso es lo que muestran hasta ahora las encuestas, la percepción ciudadana de acuerdo a esas mediciones que se han realizado aquí en la capital antioqueña. Bueno, Andrés, pero no se me adelante. Entonces, Federico Gutiérrez, que ya escribe, me corrige, por firmas, ¿no? Por firmas inscribió su candidatura. Por su movimiento político, ahorita lo explicaba Nicolás. Sí, inicialmente, por el movimiento de cuando él. Fue primero alcalde, fue por firmas, pero como tuvo buena votación, ya recibió la personería jurídica, su movimiento, y ahora es partido político creemos. Lo hizo exactamente. Esta mañana. ¿Qué va a hacer Federico Gutiérrez? Empieza un recorrido por toda la ciudad, asumimos, ¿no? Primero va a hacer un recorrido esta semana por el país. Recordemos que ese partido está repartiendo avales políticos para consejos y asambleas, y también pues para alcaldías y gobernaciones en todo el país. Mañana estará en el eje cafetero,
hará también un paso por Cali, también por el Atlántico, y a partir del 29 de julio, ha dicho, empezará a recorrer cada una de las 16 comunas de la ciudad. Ha dicho que hará su campaña en la calle, en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, caminando como es costumbre o como ha tenido como costumbre él hacerlo en sus candidaturas, tanto a la alcaldía de Medellín como a la presidencia de la República. Bueno, ahora hablemos de la otra orilla. Usted me dice, me corrige, hay cerca de 22 candidaturas ahí en medio latentes, pero las reales, las que tienen, digamos, fuerza. Una, la de Federico Gutiérrez, que ya sabemos pues lo que representa, y quiero su opinión. Él representa para muchos el que puede ganarle a la maquinaria del actual alcalde, el señor Daniel Quintero. Entiendo, y usted me corregirá, que quien representa esa candidatura es este muchacho Upegui. Cuéntenos de la campaña del candidato Upegui. Bueno, varios puntos importantes que yo diría habría que tener en cuenta. El primero de ellos, ya recibió el aval de su partido político, el partido político, digámoslo así, de su jefe político, quien es Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín. Ese es el movimiento Independientes, que también es un movimiento político, ya un partido político. Algo que generó algo de polémica esta semana es que no recibió el coaval del pacto histórico. Eso estaban esperando en esa orilla, en la orilla de Daniel Quintero, que además de tener ese aval de su movimiento político, pues tuviera el coaval del partido, del movimiento del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando del pacto histórico. Esto no se dio ni para su candidato en la alcaldía de Medellín, que es Juan Carlos Upegui, ni para su candidato en la gobernación de Antioquia, que es Esteban Restrepo. Irán entonces por esos movimientos. Está a la espera la registraduría de que inscriban oficialmente sus candidaturas, y en este caso Juan Carlos Upegui lo haría entre mañana y el próximo jueves allí en el centro de la ciudad de Medellín. Desgastada imagen tiene hoy, de acuerdo a las últimas mediciones, el movimiento político y también el jefe político de Independientes, que es Daniel Quintero, y esto, digámoslo de alguna manera, ha menguado esa campaña que ha hecho Juan Carlos Upegui en las comunas de Medellín, donde en algunos barrios incluso no ha sido muy bien recibido. Hay otro candidato, pero ya usted me va a hacer la pregunta, Juan Roberto. Bueno, no, pero me da pena y no quiero sonar, ¿cómo se dice?, excluyente, pero es que yo creo que esos dos son. Es decir, los otros, pues casi que de manera marginal, no conozco los números de las encuestas, pero desde Bogotá y a ojo de buen cubero, prácticamente la pelea y una batalla, eso va a ser una batalla enorme, va a ser entre el candidato de Quintero, que es Upegui, y Federico Gutiérrez. ¿Me equivoco? Pues digamos que aquí hay mucho, como se diría coloquialmente, rumor de pasillo. Es que hay dos nombres que están en esa otra orilla, que son Juan Carlos Upegui y Albert Corredor, quien también ha tenido mucha afinidad con Daniel Quintero. Evidentemente, Juan Carlos Upegui es el candidato de Independientes, pero ese otro candidato ha recogido un sinnúmero de firmas, todavía no inscrito tampoco en su candidatura, pero se dice, digamos, en el mundo de lo político que tendría también algo de apoyo de parte de la administración, por lo menos de Independientes, y del jefe político, que es Daniel Quintero. Entonces, entre esos dos estaría, digamos, el hombre fuerte, quien muestra en este momento, digamos, ese pulsómetro, ese pulsador en las encuestas, es Juan Carlos Upegui, quien aparece como segunda fuerza, digámoslo así, en ese partidor inicial para la alcaldía de Medellín. Me quedan unos instantes para Medellín. Sea juicioso y en 20 segundos me responde si sí o si no, Andrés. Alguien me decía con mucha mala leche, pero también con mucho realismo político, la campaña de Medellín va a ser Federico Gutiérrez versus Daniel Quintero. ¿Es así? Sí. Así de sencillo. Es que eso no tiene vuelta de hoja. Usted me dijo que juicioso, ¿cierto? Andrés, un abrazo, gracias. Nos veremos pronto. Oiga, le debo la de la gobernación porque también es una contienda interesante. Ahí van a aparecer otros nombres como por ejemplo Luis Pérez, y hay otros nombres ahí que ya están. No, eso es una maravilla. Mire, Esteban Restrepo, etcétera, etcétera. Le pongo tarea, es que mañana, en el curso de esta semana, nos faltan gobernaciones porque se van a volver igual de importantes. También habrá encuestas, habrá debates, eso es importante. Vamos a hacer en Noticias Caracol, en Caracol Ahora, en todas nuestras plataformas, debates en todas las regiones del país. No solamente en Bogotá, habrá debates en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena, en esta frenética carrera política que comienza. Don Andrés, lo dejamos, hasta luego.
Hasta luego, Juan Roberto. Muy bien, Andrés Noreña con el panorama de Medellín. Rápidamente nos vamos a Cali. Nuestro compañero allí, que es Carlos Aponte, nos cuenta. Carlos, lo saludo, un abrazo, gracias por estar en sala de prensa. Y pues bueno, hoy me corrige, allá se escribió el que muchos dan por ganador en medio del ramillete de candidatos, que es el famoso Chontico. El señor Roberto Ortiz, el Chontico, usted me corrige y la trivia es al revés, usted me dice si estoy en lo cierto, es porque él es el dueño del juego del chance en el Valle del Cauca que se llama el Chontico. Este hombre, que creo es la tercera vez que se lanza, inscribió hoy su candidatura. ¿Qué tan sólida es la candidatura del Chontico? Buenas noches, Carlos. Juan Roberto, un saludo para usted y para todos los que están pendientes de toda esta información electoral en todo el país. Así es, como usted lo dice, él tiene una empresa de chance, se hace famoso porque en algún momento da trabajo a muchas madres cabezas de hogar que resultan siendo llamadas las chonticas. Después él dispara sus campañas políticas. Es la tercera vez, como usted lo dice, que aspira a este cargo de elección popular, a tratar de ser alcalde de la capital de El Valle. En este último periodo la hizo como concejal. Dice él que esto le sirvió mucho para prepararse de cara a estas elecciones y lógicamente es una de las campañas que tal vez tenga más fuerza aquí en la capital del Valle. Hoy hizo su inscripción, estuvo lleno total la registraduría, incluso una de las banderas que tiene Roberto Ortiz es la defensa de los animalitos. Llevó allí a su perro Choco, que es un perro ciego que rescató prácticamente, dice él, de las manos de la muerte, y también dice que va a trabajar por la seguridad de la capital del Valle. Ha sido uno tal vez de los concejales más críticos de la administración de Jorge Iván Ospina, ha refutado todo lo que se ha hecho desde la administración de Ospina y ha puesto la lupa, y él lo que dice es que se va a acabar la corrupción en la alcaldía de Cali, Juan Roberto. Dice el Chontico, me quedan unos instantes, Carlos, para hablar de otros candidatos. A diferencia de Bogotá, en Cali sí hay mujeres candidatas y buenas. O sea, conozco a varias de ellas y son mujeres muy interesantes de la política en Vallecaucana. Una de ellas que fue funcionaria, me corrige, del alcalde Ospina, que es Miller Landi, que fue la secretaria de Salud. Y Diana Rojas, que también es una mujer muy pila, muy rigurosa, muy interesante. Y hay un hombre muy interesante que es Alejandro Eder, que es el empresario que trabajó con el gobierno Santos. Rápidamente una semblanza muy corta de cada uno de estos personajes. Juan Roberto, Miller Landi Torres, sí, así es, estuvo vinculada a la Secretaría de Salud de la ciudad de Cali. Le tocó prácticamente todo lo que tuvo que ver con la pandemia del COVID-19. Es una mujer que se ha fortalecido sobre todo en los territorios del oriente de la capital de El Valle. Es la única mujer que se ha inscrito oficialmente para ser candidata a la alcaldía de Cali. Lo hizo con más de 200.000 firmas también por su propio partido, y pues es una de las líderes tal vez más fuertes que hay en estos momentos. Por el lado de Diana Rojas, todavía no ha hecho su inscripción. Diana Rojas fue funcionaria o secretaria privada del exalcalde Maurice Armitage. También está haciendo recorridos, tiene el apoyo del Partido Liberal y sigue haciendo recorridos, pero todavía no hace su inscripción. Y por el lado de Eder, lógicamente también se desplaza esta campaña por toda la ciudad. También ha tomado mucha fuerza, pero también, sobre todo, lo que dicen aquí en la capital del Valle es que Eder podría llevarse el voto de opinión, sobre todo en las clases socioeconómicas más altas de la capital de El Valle, y también su estructura de gobierno es desmantelar la corrupción y también hacerle frente a la inseguridad en la capital del Valle. Yo creo que los candidatos que se han nombrado en este momento son los que más fuerza tienen aquí en la capital del Valle por estos momentos y en esta temporada electoral, Juan. Le tengo que decir, Carlos, para terminar, que hay buenos candidatos en Cali. A veces a uno le da un pesar enorme que la capital del Valle, que es la tercera ciudad de Colombia, no tenía pues aspirantes a gobernarla pues de nivel. Y lo que yo percibo y lo que percibe uno cuando habla con gente en la ciudad de Cali es que hay buenos candidatos. Pélele el ojo a Eder, como se dice coloquialmente, puede dar la sorpresa, porque pues al Chontico lo dan seguro ganador en las encuestas, porque lleva en campaña desde hace como 9 años. Porque perdió con Ospina, había perdido en el pasado, sí. Tiene una fuerza de plata enorme, amparado en su imperio del chance, pero pélele el ojo a Alejandro Eder, que puede ser, coincido con usted, ¿sabe? Que puede llevarse el voto de opinión en el Valle, en la capital del Valle. Sí, básicamente...
básicamente, Juan Roberto, sí es lo que se dice aquí en la ciudad de Cali, sobre todo por la cercanía a la ciudad de Cali. Le gusta mucho la alianza con los empresarios. Esto genera de alguna manera desarrollo y Eder tiene toda esta palanca pues a su favor. Entonces, lo más probable es que sea uno de los candidatos que dé sorpresa aquí en la ciudad de Cali para estas elecciones de octubre. Muy bien, don Carlos, un completo panorama. Le prometo lo mismo que Andrés, lo mismo. Nos toca hablar de gobernación porque hay que hablar de don Tulio, pero es que ese sí, eso es capítulo aparte. Hablar bueno, y de Dilian, que qué va a hacer Dilian. Y de Dilian. ¿Se va a lanzar o no? ¿Qué saben ustedes ahí en el Valle? Todavía no, o sea, ya lo anunció, ya dijo que sí, pero todavía no han dado fechas de inscripción. O sea, hay un panorama allí un poco difícil de entender sobre la candidatura de Dilian Francisca, pero lo más probable es que sí sea candidata a la gobernación del Valle. Y lo que dice Tulio, el dueño de la América y el dueño también de los supermercados, es que va a sacar al Valle del Cauca de la categoría B. Bueno, es haciendo alusión a lo que hizo con el América de Cali. Con el tema de Dilian Francisca, es que, sí. hay que ser honestos. Si se lanza Dilian, no hay nada que hacer. Eso es casi como nuestra siguiente ciudad. Don Carlos, lo dejamos. Un abrazo y gracias. A ustedes. Carlos Aponte, de la ciudad de Cali. Y vamos ahora a la costa norte del suroccidente, vamos a la región Caribe y hablamos con Argemiro Pion de lo que pasa en Barranquilla. Allá yo no quiero sonar despectivo, no con usted, don Argemiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pero sí, hombre, con los otros candidatos. O sea, ¿qué hace uno de candidato enfrentando a Alex Char en Barranquilla? Buenas noches. Si usted fuera candidato, Argemiro, sí, así es, Juan Roberto, mire. yo pienso que haría el ejercicio, ¿no? Sin duda, claro que sí, con la gente, pero mire, desde principio de año, cuando todavía él ni siquiera había salido a decir que iba a ser candidato a la alcaldía, las encuestas lo ponían por encima del 79% de favorabilidad. Han venido haciendo un trabajo muy importante, otros candidatos, fíjese, Juan Roberto, un influenciador, Marco Orozco, que no estaba sonando hasta hace unos días, que se inscribió como independiente, mostró a través de las redes el documento que dice él que le tocó pagar 64 millones de pesos, más 100.000 firmas que recogió en las calles, está haciendo su ejercicio, pero bueno, como usted lo decía, Juan Roberto, las encuestas a Alejandro Char lo ponen por encima del 79% de favorabilidad. Me encanta su optimismo. O sea, usted como estratega político y usted y yo nos morimos de hambre. Entonces haría el ejercicio, dice, para enfrentar a Alex Char. ¿Cuál va a ser la bandera de Char? ¿Seguramente la seguridad en la capital del Atlántico? Sí, claro que sí. Sin duda, la seguridad es, por no decir, el tema más importante en estos momentos en la ciudad de Barranquilla, así como en muchas partes del país. Pues no ha salido oficialmente Alejandro Char, no hay que aclarar eso, a decir que va a ser candidato a la alcaldía de Barranquilla. Todos lo dan como el candidato, pero sin duda, pues recordemos que el alcalde actual viene del mismo partido político, Jaime Pumarejo, fue su funcionario y es el programa que tiene en estos momentos como bandera en el distrito, el tema de la seguridad, las extorsiones que están golpeando muy fuerte. Será una tarea que debe enfrentar el próximo alcalde, sea Alejandro Char, sea cualquier otro de los candidatos. Las extorsiones, los atracos, el fleteo, sobre todo a los comerciantes aquí en la ciudad de Barranquilla, Juan Roberto. Bueno, ese seguramente será el tema. Casi que más que hablar de la campaña es de hablar de lo que va a hacer Char como alcalde, porque pues va a ser muy difícil. En el tema de gobernación, ¿cómo pinta el panorama? ¿Pinta igual de claro que en la alcaldía o ahí está más reñido? No, en gobernación sí está un poco más reñido. Fíjense, vuelve Eduardo Verano, que recordemos fue gobernador con Alejandro Char también en el mismo periodo, pero en las encuestas aparece muy reñida esa pelea con Alfredo Varela, que también repite su candidatura a la gobernación del Atlántico. Un poco más abajo aparece Máximo Noriega, pero sí está un poco más reñida, no es claro aún el panorama a la gobernación del Atlántico. Eduardo Verano y Alfredo Varela están punteando las encuestas y están muy cerca el uno del otro.
Esa sí pareciera, ahí sí pareciera, no pareciera ser pelea de toche con guayabo maduro, como decía mi abuelita. Don Argemiro, un abrazo, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Sí, señor. Muy bien. Hasta luego. Argemiro Opión, estuvimos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, hablando de candidaturas. Lo mismo haremos en Bucaramanga, en Ibagué, en Villavicencio, en otras regiones del país, en el eje cafetero, en otras regiones de la costa caribe, Cartagena, en Santa Marta, en Sincelejo, porque lo que viene, repito, es un panorama que queremos compartir con ustedes, el de la campaña tan feroz y tan interesante que se avecina en todo el territorio nacional. Terminamos Sala de Prensa. Continúen con la programación de Caracol Ahora.